Para comenzar vamos a hablar de qué es el gusto. El gusto principalmente es una sensación compleja provocada no solo para una excitación de sus receptores principales o específicos, sino también de unos receptores de sentido químico. Entre estos está los generales táctiles y los receptores térmicos de la boca. También podemos incluir dentro de estos los receptores olfativos. Cuando hay una supresión de estos últimos, decimos que se disminuye considerablemente el gusto, formando así una discriminación gustativa. Cuando hablamos del gusto, decimos que es un sentido que nos permite sentir la naturaleza y la composición química de los alimentos. Su órgano principal es la lengua y sus receptores serían las papilas gustativas. ¿Para qué nos sirve? Sabemos muy bien que el sentido del gusto, aparte de darnos una clasificación de los alimentos, es decir, ver si un alimento es salado, amargo, dulce, picante, etcétera, nos permite también tener una clasificación de qué es lo bueno y qué es lo malo para nuestro cuerpo. Entonces hablamos ya de las comidas chatarras, aunque su sabor es muy rico, nos permite saber que esto es malo para nuestro cuerpo y no aporta buenos beneficios. También nos permite clasificar los alimentos de acuerdo a si es una proteína, un lípido, un aminoácido, si tiene alto contenido en glucosa, etc. Aparte de esto, el sistema del gusto nos permite identificar el estado de las comidas, es decir, si está en descomposición, si está en mal estado, si es desagradable para nuestro gusto. Por ejemplo, para la identificación de estos, principalmente observamos el alimento, es el primer proceso que hacemos. Si no vemos que el alimento está mal o no se ve dañado, procedemos a oler, ¿verdad? Después de esto olemos. Si no percibimos un aroma desagradable, ya pasamos a la degustación. Cuando degustamos el alimento y sentimos un sabor desagradable o no reconocido, de una vez se manda un impulso nervioso al cerebro diciéndonos no lo coma. Puede ser malo o dañino. Entonces un reflejo de supervivencia que tenemos desde la evolución. El gusto y el sabor. Para distinguir la mayoría de los sabores, el cerebro necesita información proporcionada por el olfato y el gusto. Estas sensaciones se transmiten al cerebro desde la nariz y hacia la boca. Distintas áreas del cerebro integran la información, permitiendo que el sujeto reconozca y aprecie los sabores. ¿Cómo sucede este proceso? Este proceso del cerebro reconociendo los alimentos llega gracias a que transforma un estímulo químico del sabor de cada alimento determinado por las sustancias químicas que componen ese determinado sabor o esa determinada sustancia química que llega a nuestra boca. Lo que hace es hacer un impulso eléctrico nervioso que viaja por nuestro cerebro, por nuestros nervios hacia nuestro cerebro, en donde lo procesamos y identificamos los sabores. Además podemos decir si nos gustan o no nos gustan, si son agrios, dulces, ácidos, amargos o umami. Comúnmente
La gente cree que existen 4 sabores básicos, pues es lo que nos han enseñado en el transcurso de nuestras vidas. Pero recientemente se han realizado estudios que aceptan y afirman la existencia de un quinto sabor. Teniendo esto en cuenta, hablaremos de 5 sabores básicos. En este caso, el dulce, el salado, el amargo, el agrio y el umami. Este último, traducido del japonés, vendría siendo como exquisito o delicioso. Pero esto no quiere decir que para cada uno de estos de los alimentos sepa únicamente a uno de estos 5 sabores, pues el sabor de un alimento es la combinación de distintas proporciones de estos sabores. Podríamos compararlo de una manera equivalente con la paleta de colores que utiliza un pintor, pues esta paleta tiene un número limitado de colores para el pintor. Por medio de múltiples combinaciones cree una variedad infinita de colores para pintar su cuadro. Asimismo, podríamos compararlo con los 5 sabores, viéndolos como si fueran los colores primarios y su combinación para crear infinidad de sabores nuevos. Los sabores también responden a distinto tipo de compuestos químicos, pues los alimentos como tal portan sustancias químicas las cuales componen, como podemos apreciar en la siguiente tabla. ¿Cómo funciona la lengua y sus papilas gustativas? Las papilas gustativas son unas construcciones de la mucosa de la lengua especializadas en recibir información de los alimentos. Existen 4 tipos de papilas gustativas: caliciformes, que están en la B lingual, foliadas, que están en la parte superior, fungiformes, que están en los extremos de la lengua, y filiformes, que están sobre la punta de la lengua. Cabe aclarar que la lengua está distribuida para recibir y percibir ciertos sabores en diferentes áreas. Entonces hacia la parte superior, en la bilingual, podemos ver que se perciben más los sabores amargos. En las papilas fungiformes nos damos cuenta que podemos percibir más los sabores ácidos, que es en las partes laterales y en la parte superior del medio. Y en la parte de la punta podemos percibir los sabores o la percepción salada de los alimentos. Claro está que las papilas filiformes prácticamente son las únicas que ayudan a hacer una atracción o arrastrar la comida hacia atrás para que las otras papilas gustativas puedan degustar y reconocer qué clase de sustancia está entrando a nuestra boca. La saliva interactúa con los alimentos permitiéndonos saborearlos. Y también podemos ver que la lengua tiene alrededor de 10.000 papilas gustativas que disminuyen con la edad. Pero en general, toda la lengua participa en los sabores. Hay que aclarar que la papila gustativa no es la estructura directamente responsable del sentido del gusto, pues los que realmente sienten los sabores a nivel químico son los botones gustativos. Están situados dentro de las papilas gustativas, a diferencia de las papilas gustativas que pueden ser de varios tipos. Los botones gustativos son todos iguales, pues los botones gustativos son capaces de percibir los sabores siempre y cuando la concentración de partículas alimentarias sea alta. ¿Cómo están compuestos los botones gustativos? Pues bueno, los botones gustativos están constituidos por las células de sostén, quienes son las que dan forma al botón gustativo en forma de óvalo. Las células receptoras, quienes son las responsables y protagonistas del sentido del gusto. Y las células basales, que son la reserva
de las dos nombradas anteriormente y estas se dividen para reemplazarlas cuando una de las dos muere. Las células receptoras tienen unas fibrillas en su parte superior que hacen contacto directo con el alimento. Estas fibrillas enredan los alimentos con el fin de captar su sabor y este estímulo se hace de manera química, pues estas dejan pasar unas cargas positivas que chocan inmediatamente con sus cargas negativas, lo que provoca una especie de corto eléctrico que viaja por las fibras nerviosas que se ubican en la parte inferior de las células receptoras. Este estímulo nervioso eléctrico viaja por los nervios hacia el cerebro, ya que ésta conecta directamente con el cerebro. Todo esto nos lleva a una pregunta muy importante que es: ¿qué conecta la lengua con el cerebro para poder percibir todos estos sabores? Como hemos estado viendo a través de esta exposición, hay un recorrido como tal para que esta experiencia del sabor llegue al cerebro y allí se haga su respectiva interpretación. Tenemos que están los botones, que están conectados a su vez a fibrillas nerviosas, y estas fibrillas nerviosas hacen su respectivo recorrido al cerebro. Lo importante y lo que tengo que rescatar en este punto es que hay unos nervios específicos que conectan con unas determinadas zonas de la lengua y transportan información de esa zona como tal. Por ejemplo, tenemos el nervio facial o séptimo par craneal, que transporta la información de 2/3 anteriores de la lengua. En la pantalla en este momento se estará viendo específicamente el punto del que estoy hablando para que se hagan una idea específicamente de qué punto es. Tenemos el nervio glosofaringio o noveno par craneal, que transporta la información de 1/3 posterior de la lengua. Por último, tenemos el nervio vago o décimo par craneal, que transporta ya la información como tal de la base de la lengua. ¿Qué sucede con estos tres nervios? Que hacen un recorrido hacia el tronco encefálico y allí hacen una parada. Hay una parada, estos tres nervios hacen una parada en el tronco encefálico y ese punto en el que paran es el núcleo del tracto solitario. Como dije, es un punto del tronco encefálico. De aquí parten hacia el tálamo y la corteza cerebral. En estos dos puntos hay una modulación de los impulsos nerviosos, lo que en última instancia esto es lo que nos permite como tal tener unos sabores que nos gustan más que otros. Por eso unos sabores a unas determinadas personas les gusta más, a otras personas no tanto. Inclusive sabores que nos gustan pueden dejarnos de gustar en un determinado momento.